tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración correspondiente al domingo 31 de enero del 2021. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:24: Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Vamos a dar inicio con una oración ahí en sus lugares, acompañado por el preludio, que es el himno 167. Jesús pagó mi deuda. A continuación vamos a hacer el llamamiento a la oración. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo número 100. Salmo número 100. Y si no, nada más ponga atención, yo lo voy a leer todo. Dice la palabra de nuestro Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, bendito seas en esta hora, Señor, agradeciéndote la vida que nos concedes, Señor, agradeciéndote que nos permitas estar reunidos aquí para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de eso, Señor. Te agradecemos que nos permitas reunirnos, aunque sea de manera virtual, Señor, pero seguimos alabándote de manera individual, cada quien. Donde quiera que nos encontramos, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te pido en esta hora que recibas este culto, que es para tu gloria y para tu honra, Señor. Recíbelo, quita todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos nuestros malos pensamientos, actos, Señor. De tal manera que nuestras gratitudes lleguen ante ti, Señor, que no haya obstáculo. De tal manera que también recibas nuestras peticiones, Señor, que tú las conoces de antemano, pero te agrada que las digamos, Señor. Tú sabes que hay necesidades de salud, económicas, de trabajo, de cualquier tipo, Señor, legal, civil. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú escuches cada una de nuestras oraciones. Escucha nuestro corazón, Señor. No escuches nuestros labios nada más, sino nuestro corazón, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y a ti te agrada que te alabemos en espíritu, en verdad, y que así te pidamos las cosas, Señor. No por interés, sino porque tú eres soberano, porque tú eres Dios, Señor. Te pedimos que estas alabanzas lleguen ante ti, Señor, y las recibas como una ofrenda grata, Señor. Te pedimos palabra para nuestro predicador, Señor, que tú se la facilites de tal manera que podamos alimentarnos. Y
Pon nuestro corazón dispuesto, Señor, para escucharla. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar ahora entonando el himno 151. Himno 151, todas las promesas. A continuación les voy a pedir que busquen en sus Biblias la carta a los Gálatas en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y vamos a tener una lectura del versículo 1 al versículo 7. Gálatas 4. La palabra de nuestro Señor dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. A continuación vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor, vamos a darle gracias, que nos sigue dando la vida, que Él nos sigue dando a algunos salud, a otros nos sigue dando enfermedad, pero en su voluntad, en su soberanía, el Señor nos mantiene unidos. Vamos a orar también por cada una de las necesidades que tenemos en casa, personales, familiares, por los enfermos que se encuentran en los hospitales, en sus casas, y también por los familiares que han perdido algún ser querido. En esta semana, hace un par de días, también falleció uno de las hermanas de nuestra iglesia Getsemaní, la hermana María Esther Hernández, que es tía de la hermana Gladys Hernández. Falleció hace un par de días, y también pues vamos a orar al Señor por la familia, porque sabemos que nuestra hermana Esther está en la presencia de Dios, está gozando ya de las bendiciones que el Señor le dio, ¿verdad? 92 años parece que la hermana tenía, y bueno, le sirvió al Señor de una forma
como se debe servir al Señor. Vamos a orar, hermanos, al Señor por las peticiones. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites reunirnos de esta forma virtual. Te agradecemos porque el culto a ti, que es al Dios poderoso, Señor, no ha parado, Señor, en ninguna de las iglesias de este mundo, Señor, a pesar del confinamiento que tenemos, de no poder estar juntos como tu pueblo, Señor. En varias formas, tu iglesia, Señor, sigue adorando tu nombre, y principalmente en los cultos que tenemos, Señor, en casa, de esta forma, Señor. Y por eso es que te damos gracias, porque tú nos mantienes atentos, Señor, a tu palabra, porque tú nos mantienes en la buena relación contigo, Señor. Y por eso es que queremos orar en esta mañana, primeramente por los pecados cometidos, Señor, que tu pueblo presenta, Señor. En el libro del profeta Daniel encontramos cómo es que Daniel se presentaba delante de ti, Señor, y él invocaba tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias también porque pues, diferentes maestros de la ley, como Esdras, oraba también por los pecados del pueblo y por los suyos propios. Y de esta forma, Señor, te presentamos nuestras faltas. Oramos a ti, Señor, para que nos perdones, para que en el sacrificio de Jesús siempre encontremos ese descanso, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude siempre a enmendar las faltas que hemos cometido hacia ti principalmente, pero también al prójimo. Señor, te damos gracias también porque tú permites la salud en muchos de nosotros, Señor. Tú permites también las enfermedades y te pedimos en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a cada una de las familias que se encuentran en este tipo de enfermedades, Señor, de cualquier situación, y que tú estés fortaleciendo sus cuerpos, que tú estés alentando siempre, Señor, la vida de las personas, Señor, que están en una cama. Pero también te pedimos por los familiares, Señor, que tú les bendigas, que tú estés trayendo tranquilidad, que estés trayendo paz, para que siempre, Señor, estemos caminando en fe hacia ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a la familia de la hermana Gladys Hernández, Señor, porque tú has permitido que la hermana María Esther esté en tu presencia ya, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia y te rogamos en el nombre de Jesús que tú fortalezcas la vida, el alma de cada una de las personas, Señor, para que también ellos puedan continuar, Señor, en su vida diaria como cristianos, Señor. Creemos que tú les fortaleces, por eso es que te damos gracias, Señor, que les acompañes en todo este tiempo de luto que ellos van a pasar, Señor, y que tú estés permitiendo una tranquilidad en sus almas, Señor. Trae paz no solamente a la familia de la hermana Gladys, sino a todos los que han perdido a un ser querido, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos, de las familias que han perdido a un familiar, Señor, algún amigo, y te rogamos que tú siempre estés restableciendo sus almas para que ellos continúen, Señor, en lo que ellos tienen que hacer en su vida diaria, Señor, en las ocupaciones de su iglesia, en las ocupaciones personales. Padre, también te pedimos por la economía de las familias, que tú siempre obres como lo has hecho, Señor, y te damos gracias porque tú das trabajo, Señor, y te rogamos también a aquellas personas que no lo tienen, que también tú abres puertas para que ellos puedan ser bendecidos también con una fuente de empleo, Señor. Oramos, Señor, por las iglesias que están trabajando en la obra, que no paran de predicar el Evangelio, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a sus pastores, a los líderes, a todas las familias de cada una de las iglesias, Señor, que a ti se presentan para servirte, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, también especialmente por nuestra iglesia Getsemaní, ponemos en tus manos a cada una de las familias, a cada uno de los miembros, Señor, que se congregan en esta iglesia, que siempre tú les bendigas, Señor, que siempre permanezcan fieles a tu palabra, Señor, y que a pesar de las adversidades siempre puedan mostrarse, Señor, llenos de fe, llenos de confianza en el Todopoderoso, Señor. Gracias porque tú eres el que nos sustentas, porque tú eres el que nos alimenta, Señor, el que nos permites que nuestra fe siga creciendo, Señor. Oramos por la correcta relación de cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo siempre el que nos ayude, el que a través de la palabra, Señor, podamos permanecer siempre fieles en la obra que tú nos has puesto a estar, Señor. Simplemente en esta vida cristiana que pues tenemos, Señor, contigo el compromiso de ser personas que siempre te alaben a ti y que sirvan a los demás. Ayúdanos a que
podamos entrar, Señor, en el templo, que podamos estar o recordando el templo, Señor, en las actividades, en los cultos, que es para adorar y bendecir tu nombre, pero que también nos recuerdes que cuando salgamos de las actividades religiosas, Señor, que también volvamos la vista a aquellas personas que te necesitan, Señor, y que de alguna manera nos uses a nosotros para que a las personas les podamos ayudar emocional o físicamente, Señor. Creemos en tu palabra y tú nos has puesto en este mundo como una luz, como una lámpara para que podamos ayudar a la gente que te necesita, Señor. Por eso es que te pedimos por nosotros, por cada uno de nosotros te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos fortalezcas y que siempre caminemos en la brecha del Evangelio, Señor, mirando siempre hacia la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Continuamos, hermanos. A continuación vamos a entonar el himno 598. Himno 598, mirad cuál amor. Nos ha dado el pan.
Los avisos, hermanos, sigue siendo en semáforo rojo. No lo vamos a seguir transmitiendo por este medio y les vamos a pedir que cualquiera que quiera o tenga alguna necesidad, ya sea que le llame al pastor, se comunique con la secretaria o lo envíe al correo del aposento alto, quien no lo tenga, el que lo tenga. Y seguimos, aquel que quiera diezmar en su momento lo hará, apártelo. Si ya lo apartó, ya déjelo para Dios y en su momento lo entregará. Continúa abierto aquí de lunes realmente a sábado, ya sea que se encuentre la secretaria, nuestro hermano Alejandro o el pastor. A continuación vamos a orar por las ofrendas, pero vamos a leer el texto que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque todos aquellos que tenemos un trabajo y nos permites seguir percibiendo, Señor, bendice nuestras ofrendas, Señor, que te damos con agrado. Y aquel que no tenga un trabajo, Señor, tú provéelo de él, de ese trabajo, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Sabemos que tú no desamparas a tus hijos, Señor. Sabemos que a pesar de estos problemas, tú estás con cada uno de nosotros, porque dice tu palabra: yo te sustentaré y estaré contigo. Por lo cual confiamos en tu palabra, Señor, confiamos en tu promesa de que no nos abandonas, Señor, que nos esforcemos y que seamos valientes de tal manera que estemos seguros y confiados de que estamos bajo tus alas, Señor. Por eso te pido por cada uno de ellos que no pueda, Señor, provéelo, Señor, susténtalo, Señor, que vea las maravillas y que vea esos cielos abiertos, Señor, porque también para poder ver, como dice tu palabra, que te probemos en esto y tú derramarás bendiciones, no nada más que abunde, sino que sobre y abunde, Señor. Te las ponemos en tus benditas manos, estas ofrendas, y te pedimos sabiduría para poderlas administrar para tu obra, Señor, para tu gloria, Señor. Que sean bien administradas conforme a tus deseos, Señor. Danos ese discernimiento, ese conocimiento para poderlas entregar como tú quieres, Señor. Todo esto te lo pedimos dulcemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener la lectura, la cual se encuentra en el Salmo 137. Salmo 137, les voy a pedir que busquen en sus Biblias. Y la lectura va a ser de todo el capítulo completo. Salmo 137, son 9 versículos. Como les digo, y si no, nada más pónganse atentos, yo lo voy a hacer. Dice la palabra de nuestro Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Amén.
Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una oración para que prestemos atención al tema, pero principalmente vamos a orar para que el Señor sea el que nos hable a través de su palabra y que su Espíritu Santo nos diga las formas de cómo debemos aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Señor, te damos gracias. Oramos por tu palabra para que tú la bendigas a nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos hables a nosotros. Necesitamos este manual que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, un manual para nuestra vida, Señor, para que dirijamos, Señor, los pasos que damos cada día, Señor. Muchas veces nos equivocamos como personas, como individuos, porque nuestra mente, Señor, está aún con el pecado, Señor, original que se cometió en el Edén, es tan fuerte, y no culpando, Señor, a nadie, Señor, sino que es nuestra responsabilidad el actuar bien. Por eso es que te pedimos que tú nos ayudes a través de la guianza de tu palabra a que nuestra vida sea de lo mejor y que pues nos parezcamos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Creemos que no seremos perfectos jamás en este cuerpo que tenemos, Señor, pero sí tenemos a una buena meta, que es nuestro Señor Jesús, un buen ideal que está en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a que con vehemencia, con fuerza, podamos afianzarnos, Señor, de este ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, porque la podemos leer, podemos pensar en ella, y oramos en el nombre de Jesús para que nos bendigas. Amén. Bueno, vamos a ver el Salmo 137. Estamos viendo el tema acerca de la fe en el mes de enero. Y hoy terminamos, ¿verdad? Ya hemos visto diferentes temas, ejemplos bíblicos, ejemplos que también nos ayudan, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Y el ejemplo que encontramos también en el Salmo 137, pues es un ejemplo importante, ¿verdad?, porque nos habla del pueblo de Dios, de Israel y Judá, que fueron deportados hacia Babilonia, ¿verdad?, un imperio muy fuerte, un imperio que estaba acostumbrado a hacer grandes construcciones, estaba acostumbrado a tener muchos esclavos para las mismas construcciones, y que era un imperio muy terrible, ¿verdad? Como muchos lo han sido, no todos, pero este sí era un imperio muy fuerte, y la intención era destruir la cultura de los pueblos dominados, era destruir también su lengua, su religión, su política, para que no quedara absolutamente ningún rastro de las culturas y únicamente quedara la huella de los imperios victoriosos. Así que llega Babilonia, este imperio fuerte, llega a Jerusalén. Después de muchos días de ser sitiada Jerusalén, entran hacia Jerusalén, después a Judá. Ya están divididos los dos reinos, llegan hacia los dos reinos y se llevan a toda la gente como esclavos, a trabajar como esclavos, sin ningún beneficio, sin ningún derecho, ¿verdad? Pues son esclavos y ellos son los amos, los hombres babilónicos, y lo que ellos desean es únicamente ser jactanciosos y demostrar su gran poder que tienen en todo el mundo. Así que son llevados a las orillas del río Tigris y a las orillas del río Éufrates. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, nos describe los lugares en donde fueron puestos los judíos en el tiempo de la dispersión, en el tiempo de la cautividad babilónica. Entonces este Salmo 137 se presenta, ¿verdad?, en él la cruda realidad del destierro. Es un destierro que vive el pueblo de Israel, y aparte también lo que se presenta es el dolor de todos estos hombres y mujeres deportados, las torturas que presentaron, las muchas torturas de parte de los opresores. Los babilonios eran hombres muy fuertes, muy implacables, hombres sangrientos. Entonces la tortura que ellos presentaban hacia los israelitas y a todos los pueblos que ya habían vencido, pues era muy tremenda. Y lo que también se presenta en el Salmo 137 es el sentimiento más hondo de los israelitas que sufrían el cautiverio. Es decir, en el Salmo vamos a ver las
las emociones que presentaba el pueblo de Israel. En el Salmo se contrasta la actitud de la fidelidad de los cautivos. Los judíos no dejaron de ser fieles al Señor, y se contrasta esta actitud de fidelidad con la arrogancia y el desprecio de los detractores babilónicos, de los enemigos de Israel. Es un contraste muy interesante, ¿verdad? Cómo es que en los salmos, lo hemos comentado, en todos los salmos encontramos este contraste, o en casi todos los salmos encontramos este contraste entre el bueno, entre el santo, entre el hombre de la iglesia, y entre los detractores, entre los enemigos de la iglesia. Encontramos siempre este contraste. Salmo 1 es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Dice que el malo no se levantará en medio de la congregación, pero habla acerca también del bueno, que será como un árbol plantado a corrientes de agua, que da siempre su fruto. Encontramos el contraste en todos los salmos, o en casi todos, para ver, ¿verdad?, las bendiciones que Dios da a su pueblo. Y todas estas bendiciones están plasmadas en los salmos, no solamente en los salmos, en toda la escritura, pero hablando de los salmos están plasmados, y encontramos esas promesas de bendición. Entonces el escritor, el salmista, ¿verdad?, que es un poeta, ¿verdad? Recordemos que los salmos son poemas hechos canciones, en donde el pueblo de Israel se reunía como pueblo del Señor a entonarlas alabando el nombre del Señor. Entonces el poeta o el salmista o el escritor une la expresión del alma que duele, del alma dolida, con las experiencias del pueblo de Israel. Es decir, no solamente está pensando el escritor en las experiencias emocionales, sentimentales que puede producir un destierro o un encierro, una cautividad, como lo presentaron los israelitas, sino está presentando toda esta mezcla de emociones, pero también de las acciones que están recibiendo de parte de los detractores babilónicos. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque el Salmo 137, como lo vamos a ver, es un salmo que al final del salmo se menciona o se dice, mejor dicho, una maldición. Y es un salmo que termina muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, bueno, podemos pensar, ¿qué es lo que está escribiendo el salmista? Está escribiendo palabras de venganza, o sea, es decir, en su alma hay venganza. Él quiere que los hombres, que el imperio de Babilonia, Nabucodonosor y todo su ejército mueran, porque es lo que dice, ¿verdad? El versículo 9 es el final, o sea, termina de una forma muy fuerte. Dice el versículo 9: dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Es decir, está diciendo que aquellas personas, aquellos imperios que también tomen los hijos de los babilónicos y los maten, van a ser dichosos. Y es fuerte, ¿no? Pues ahorita lo vamos a ver al final, ¿verdad? Cuando lleguemos al versículo 9. Entonces, el Salmo 137 es una mezcla, como ya lo dijimos, una mezcla de emociones, de sentimientos y de acciones que ha recibido el pueblo de Israel en un estado de cautividad, en un estado de esclavitud. Y leemos en Gálatas, ¿verdad?, que el Señor no nos llamó a esclavitud, sino a libertad fueron llamados. Entonces, de una forma temática, ¿verdad?, también el Salmo se mueve de la tristeza, el dolor, la nostalgia y la humillación a las expresiones de afirmación nacional y sentimientos de esperanza. Es una mezcla completa de emociones, ¿verdad? Sí, tienen deseos de venganza, tienen deseos de justicia. Más que venganza es justicia, como ahorita lo vamos a comentar. Es justicia que quiere el pueblo de Israel. Ellos piden justicia al Señor, y están mezclando, ¿verdad?, también estos sentimientos nacionales, porque ellos son israelitas, saben que son el pueblo de Dios.
Y el sentimiento de pertenecer al pueblo del Señor les hace pensar que ellos son un pueblo muy especial y fueron tocados por un imperio fuerte, y la justicia entonces debe de verse, ¿verdad? Y más adelante, pues conocemos la historia, ¿verdad? Hemos leído a los profetas Abdías, a los profetas Nahum, y ahí encontramos, ¿verdad?, cómo es que es el fin del imperio babilónico. Finalmente el Señor destruye a este imperio, y quien sobrevive pues es Israel, es el pueblo de Dios. Encontramos muchos temas, ya los mencionamos, además de los temas que encontramos en el Salmo, el poema, incorpora también una serie importante de maldiciones, o que se conoce de una forma más tradicional como imprecaciones. Entonces, cuando usted escuche el Salmo 137, es un salmo imprecatorio, está hablando que es un salmo de maldición a los enemigos del Señor, claro, ¿verdad? No al pueblo, ni a Dios, obviamente que no, sino esos son los salmos imprecatorios. Hay varios salmos, el Salmo 137 es uno de ellos, un salmo imprecatorio, es decir, un salmo que contiene maldiciones. El pueblo de Israel, quien escribió el salmo, y todo el pueblo lo repetía en los cultos, repetían esas maldiciones para Babilonia directamente. El versículo, como ya lo dijimos, los versículos del 7 hasta el 9 nos hablan de estas maldiciones. Entonces es un salmo pues bonito, ¿verdad? Es un salmo muy cortito, 9 versículos, pero que es un salmo muy bonito, en donde podemos encontrar la justicia del Señor. Ya vimos los diferentes temas, pero principalmente el tema que encontramos en el Salmo es esto, la justicia de Dios. Que el pueblo clama a un Dios soberano, porque sabe que Dios es soberano, es gobernante de todas las naciones, y entonces sabe el pueblo que Dios tiene que responder a esta singularidad que tiene Dios, a este carácter que tiene Dios, a este atributo del Señor que es la justicia divina. Es así, hermanos, que es que encontramos también que es un salmo de súplica colectiva, ¿verdad? Encontramos a todo el pueblo de Dios suplicando al Señor. Están desesperados porque no pueden, bueno, no están en su tierra, no están en Israel, no están en Jerusalén, no están en el templo, y no pueden reunirse en el templo santo de Dios, en donde en los tiempos del Antiguo Testamento, con mucho cuidado aquí, en los tiempos del Antiguo Testamento, sí, el templo de Jerusalén representaba la presencia misma de Dios, sí, el templo en el Antiguo Testamento. Sabemos que con la llegada de Jesucristo todo eso es obsoleto, ¿verdad? Y el día de hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cada una de las personas somos el templo del Señor. Bueno, para los israelitas estar lejos de Jerusalén, lejos de su tierra, era algo terrible. Era algo tremendo, porque no podían reunirse en el templo para la adoración del Señor, es decir, no podían reunirse en la presencia del Señor, porque dijimos que el templo simbolizaba la presencia del Señor. No podían reunirse ante la presencia del Señor, ante el trono de la gracia, para rendirle su culto al Señor, el culto santo que merece Dios. Y eso entonces, el estar esclavizados, el estar en una condición de sumisión por parte de un imperio fuerte que detestaba a Jehová de los ejércitos, era algo fuerte para el pueblo de Dios, para Israel. Entonces es un salmo de súplica colectiva, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y el autor quien escribió, es un israelita, es un judío, obviamente, que ha vivido toda la amargura de la deportación, y entonces está reaccionando adversamente a las actitudes déspotas y humillantes de los babilónicos. Es una reacción, ¿no? Él está hablando en nombre del pueblo, porque no solamente él siente eso, sino todo el pueblo está sintiendo lo que él está manifestando, ¿verdad? Así que la estructura que podemos encontrar, una estructura literaria del poema o del salmo, se desprende, ¿verdad?, al identificar los grandes temas que articula. Ya hablamos de varios temas, pero aquí encontramos grandes temas, 3 grandes temas. El primer tema lo encontramos en el versículo 1 al 3. El tema es los dolores y las desesperanzas del exilio. Los dolores y las desesperanzas del exilio.
El segundo tema lo encontramos en los versículos del 4 al 6, que lo podemos subtitular Las razones de la frustración y del silencio musical. Las razones de la frustración y del silencio musical. Dice el Salmo que ellos, los israelitas, colgaron sus arpas, ¿verdad?, en las ramas de los árboles. Ahorita vamos a ver eso. Y finalmente, de los versículos 7 al 8, encontramos también el tema o subtema, el clamor de la justicia, que estábamos comentando, que eso es el tema principal. El clamor de justicia y el deseo de venganza de los israelitas. Así que empecemos con los primeros 3 versículos. Ya los leímos y dice el versículo 1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión, sabemos que Sión es un sinónimo de Jerusalén. No vamos a explicar todo eso porque es muy largo, ¿verdad? Crónicas nos habla, ¿verdad?, que el rey David tomó la ciudad que se llamaba Sión, que no pertenecía aún a Jerusalén, no era territorio de los israelitas, era una ciudad pagana. Toma la ciudad de Sión y la convierte en la habitación del Señor, en un lugar en donde el Señor residía, un lugar en donde el pueblo le rendía culto. Así que Sión es un sinónimo de Jerusalén, y ya dijimos que Jerusalén, el templo de Jerusalén, es en donde estaba la presencia misma del Señor. Así que estos hombres se encuentran ahí, ¿verdad? Se encuentran, o lo que empiezan a decir es que está comenzando el poema o el salmo con la descripción del lugar de cautiverio. Ya leímos este versículo número 1, están en el cautiverio y se acuerdan de Sión, se acuerdan de Jerusalén. Y el lugar en donde estaban cautivos, ya lo sabemos, es en Babilonia, a las orillas, ya lo comentamos, del río Tigris y el río Éufrates. Y ahí entonces ellos fueron llevados a trabajar como esclavos en los proyectos de construcción. Ustedes, pues seguramente en la primaria, secundaria, te recordará que había una enseñanza acerca de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Y una de ellas era precisamente los jardines colgantes de Babilonia, unos jardines impresionantes, ¿verdad?, que existían en el antiguo mundo. Y todos los esclavos de Babilonia, de Nabucodonosor y de su padre, fueron los constructores, no solamente de estos jardines, sino de muchas construcciones, carreteras, ciudades enteras, torres, fortalezas para sus ejércitos, etc. Entonces están en un lugar en donde son esclavos, son obreros, están trabajando fuertemente. Y el contexto entonces, en este contexto, ¿verdad?, de trabajos forzados y de angustias mentales, los israelitas se acuerdan entonces de Jerusalén, de Sión, la ciudad santa. Se acuerdan de las celebraciones en el templo. Para ellos la Pascua, la fiesta de la semana, la fiesta de las enramadas, eran fiestas importantísimas, fiestas no solemnes, ¿verdad? Claro. Y entonces ellos recuerdan todas estas festividades que por siglos habían hecho y ahora ya no lo podían hacer. Entonces están recordando el pasado, y esta memoria del pasado con toda seguridad les ayudaba a mantener la salud mental y a fomentar la esperanza. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Cómo es que nos permite ver el Señor que a través del recuerdo de Jerusalén, a través del recuerdo de lo que hacían en el templo, que llegaban las familias de los judíos, hacían sus ritos porque se hacía en ese tiempo, sacrificaban los animalitos, partían el pan, comían juntos, celebraban la Pascua. Cuando eran las familias pequeñas, la palabra les decía que se juntaran con otras familias para que el cordero fuera sacrificado, para que comieran las hierbas amargas, los higos, etcétera, toda la mesa preparada, y eso lo hacían en el templo. Entonces estos recuerdos que ellos tienen del culto al Señor, todos los días que lo hacían, todas las festividades, esos recuerdos mantenía a la iglesia viva y les daba una salud mental y les daba esperanzas.
Y eso es importante, hermanos. Eso es muy importante para nosotros. Nosotros no estamos como esclavos en ningún lugar, pero no estamos en el templo. Y sabemos que el edificio no es la presencia de Dios, porque ya vino Jesús, ya lo dijimos. Pero es importante el templo para nosotros. Es importante el templo porque aquí se reúne la iglesia del Señor. Y entonces nosotros como cristianos podemos recordar también, igual que los israelitas recordaban todas las actividades, festividades, lo que hacían en el templo, nosotros también. Y eso nos ayuda, hermanos, nos puede ayudar a nosotros, nos ayuda a mantener la esperanza en que algún día podemos estar juntos. Y si por alguna razón ya no nos volvemos a ver, ojalá no quiera el Señor, ¿verdad? Pero que nos contaminemos, y si morimos ya o nos volvemos a ver físicamente, no importa. No importa, pero hasta el día de nuestra muerte, que estemos esperanzados en que somos el pueblo del Señor, en que Dios nos ama, en que pertenecemos a la iglesia del Señor, y aunque no nos veamos físicamente, y aunque estemos quizá tristes, deseando estar compartiendo la Santa Cena y viendo los bautismos enfrente de aquí del púlpito y de frente de toda la iglesia principalmente, ese tipo de recuerdos nos debe alentar a nosotros, porque son deseos buenos que tenemos, son anhelos bíblicos que hay en nuestra vida. Y esto nos va a ayudar a nosotros a mantenernos, a seguir en la iglesia, hermano. Sea que usted se cambie de residencia, se cambie de iglesia, no importa que ya no pertenezca a Getsemaní, pero hay muchísimas más iglesias en las cuales podemos adherirnos a ellas para seguir trabajando en el Señor y proclamar las buenas nuevas de bendición a toda la gente que lo necesita. Estos hombres entonces estaban en cautividad, estaban lejísimos, a kilómetros de su tierra y en una condición muy mala. Y aún así estaban esperanzados en regresar a Jerusalén. Ellos no perdían la esperanza de que algún día tenían que regresar a Jerusalén, ir subiendo poco a poco los peldaños, las escaleras hacia el templo y detenerse poco a poco. Y es entonces cuando ellos, los israelitas, cuando regresaron a Jerusalén después de la deportación y cuando el templo se reconstruyó otra vez, todos los israelitas que subían a las fiestas solemnes, a la Pascua, a las de las enramadas, etcétera, subían poco a poco y se detenían y empezaban a cantar los salmos del 120 hasta el 137, que se conocen como los salmos graduales. Porque recordaban, ¿verdad?, la amargura que habían pasado como esclavos, ya en Egipto, siglos atrás, después en Babilonia, pero ahora ya estaban en la libertad. Entonces es muy interesante el Salmo 137, igual que toda la Escritura, claro, toda la Escritura es interesante, ¿verdad? Pero encontramos en este Salmo, ¿verdad?, que la iglesia no se deprimió. Los israelitas en el tiempo de que estamos hablando no se deprimieron. La iglesia en ese tiempo no debe deprimirse, no debe entrar en depresión y decir, es que no veo a mis hermanos y quiero estar con la familia, si se entiende definitivamente. No son iguales los domingos. Bueno, hermanos, yo no los veo así. Hacía muchos años que para mí un domingo era estar en la iglesia, en las iglesias que he estado. Para mí es estar con mi familia en la iglesia, o con mi esposa principalmente dentro de la iglesia. Y el día de hoy estoy con mi esposa en mi casa, viendo los cultos a la hora que es, etcétera, pero no es lo mismo. Pero estos recuerdos de esperanza, de todo lo que hacíamos, creo que nos pueden servir también a nosotros para que cuando regresemos, porque tenemos que regresar, hermanos. Si no todos completos, pero muchos van a regresar o vamos a regresar. Pues para que tengamos en mente, ¿verdad?, que es lo que anhela el Señor de su iglesia, que regrese al templo, que regrese a la iglesia, al templo, al edificio, que la iglesia regrese al templo para bendecir el nombre del Señor y para seguir trabajando igual de como lo estábamos haciendo, a pesar de cualquier problema que haya, y para limar todo tipo de aspereza entre uno y otros hermanos. Hermanos, recuerde, los pastores se van, las familias se quedan en las iglesias. Ustedes son los que tienen que estar siempre unidos en las iglesias, claro, junto con los pastores, claro, ¿verdad? Regresamos entonces al Salmo 137. Estamos en el Salmo 137, ¿verdad? Estamos usando un poquito de experiencias personales propias, no personales propias, de la comunidad, de la iglesia, para poder compaginar este Salmo a lo que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Dice también en el Salmo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas.
dice la Escritura, ¿verdad? Y bueno, es muy difícil, ¿verdad?, que en la condición que estaba el pueblo de Israel les hayan permitido llevar sus instrumentos para tocarlos. O sea, bueno, yo no lo creo así, no. Siento que el escritor está usando una metáfora, ¿verdad? Está usando una expresión únicamente para decir de una forma figurativa que ellos colgaban sus arpas, ¿verdad? Pero es ilógico que les hayan permitido tener sus arpas, menos que cantaran, o como lo dice más adelante el Salmo, ¿verdad? No importa lo que acabo de decir, que es si los hombres y mujeres no llevaban arpas, como haya sido, hermanos, llevaron arpas o no llevaron arpas, no importa. Lo que importa, lo importante y lo que dice la Escritura es que el pueblo dejó de cantar. El pueblo, en la condición que estaban, dejó de adorar al Señor. Y no lo dejó de adorar porque no había en su... A ver, no nos confundamos, o yo no los quiero confundir, mejor dicho. El pueblo de Dios no dejó de adorar al Señor porque ya no lo sentían o porque ya no lo querían, porque estaban esclavos. No. Más adelante nos lo va a decir, ¿verdad? Los mismos babilonios les pedían al pueblo de Israel que cantaran los cánticos de Sión. ¿No es verdad? Dice el versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y el pueblo dijo, no te voy a complacer. Tú quieres que yo te cante a ti para divertirte. Quieres que te cante los cantos de Jehová, que hablan de liberación, que hablan de dignidad, que hablan de igualdad, que hablan de amor. Cuando tú me tienes aprisionado, no te voy a cantar. Y el pueblo de Israel se mantuvo firme y no cantó. No porque en su corazón no había el deseo de cantar al Señor, claro que existía y seguramente lo hacían a solas en su casa, pero ante ellos no los divirtieron. Ocurrió lo mismo con Herodes, ¿verdad? Herodes, cuando estaba Jesús ya prisionero con Pilato, se enteró que Pilato le había enviado a Jesús para que como rey de los judíos Herodes lo juzgara. Y Herodes se alegró, se puso contento. Herodes mandó traer muchas cosas, alimentos a sus amigos, porque sabía que Jesús iba a venir. A Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Por eso cuando lo asesinó, él se sintió apenado, porque a Herodes le gustaba oír la palabra, pero entonces es lo que quiero llegar. A Herodes le gustaba oír el evangelio, se divertía, se entretenía escuchando buenas predicaciones, a elocuentes predicadores, lo divertían. Eso es lo que era Herodes. Así que cuando él se enteró de que el maestro de los predicadores, el príncipe de los pastores, iba a llegar a su palacio, se emocionó, dijo, va a haber diversión, Jesús me va a divertir. Y si leemos los evangelios, Jesús no dijo nada, no habló ante Herodes, no dijo absolutamente nada, porque la iglesia debe ser fiel al Señor. La iglesia no es bufón de nadie, la iglesia no es diversión para que venga la gente a las bancas a sentarse, a divertirse, para que aquí haya un espectáculo. No, Señor, no, la Biblia es clara, y los israelitas, estando cautivos, prisioneros, no dieron gusto a los babilonios, no lo hicieron. Dice el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? Aquí hay algunas razones, ¿verdad? En el versículo 4. En el antiguo mundo, no solamente, no los judíos, porque ellos no pensaban tanto así, pero muchos pueblos pensaban que sus dioses eran territoriales, y si ellos salían por alguna razón fuera de su tierra, sus dioses seguían ahí en su territorio. El caso de Jacob, ¿verdad? Encontramos que está huyendo Jacob, allí en Génesis, no recuerdo el capítulo, 30 y tantos, 34 por allí. Va huyendo Jacob de su hermano Esaú porque lo quiere asesinar hacia con su tío. Y en medio del camino él se detiene, ¿verdad? Ahí a descansar y empieza a soñar que hay una escalera en donde la escalera va de su cabecera hasta el cielo, y por la escalera pues van ángeles que suben y bajan, ¿verdad? Más tarde nos dicen ya los evangelios que esa escalera pues es Jesús, ¿verdad? Bueno,
Pero cuando despierta Jacob se espanta y se da cuenta que Dios está allí. Y dice, no es posible, porque Dios es territorial, Dios es el Dios de allá, de la tierra de mis padres, ¿por qué Él está aquí? Entonces había esa idea, ¿verdad? Por eso es que el versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Porque los cánticos de Jehová eran solamente entonados en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Versículo 5 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferentemente asunto de mi alegría. Entonces el salmista está diciendo, ¿verdad? Si yo satisfago los deseos de gente impía, que mi lengua se pegue a mi paladar. Si yo no soy fiel al Señor, dice el salmista, que no vuelva a ser una persona agradable a los ojos del Señor. Y entonces la vida, ¿verdad?, de los israelitas estaba puesta en la fe solamente del Señor, en la fe al Señor, solamente en la fe al Señor. Entonces, hermanos, esa respuesta, ¿verdad?, del pueblo que le está dando a los invasores no se hizo esperar. Ellos hablaron, les dijeron, no cantaremos para ustedes. Y lo que ellos dicen, esos no son cánticos de Sión, porque ellos dicen, cántenos canciones de Sión o cánticos de Sión, y ellos lo que responden es, no son cánticos de Sión, sino cánticos del Señor. Son cánticos del Señor. Entonces el mundo muchas veces desea tergiversar las cosas de Dios y acomodarlas a su modo, y la iglesia está precisamente para esto, para hablar la verdad que encontramos en la Escritura. Es importante, hermanos, es importante señalar, ¿verdad?, respecto a la respuesta del pueblo a las peticiones de los cánticos de los babilonios, que los temas de las canciones de Sión aluden repetidamente al éxodo de Egipto, al cuidado divino en el peregrinar por el desierto. Aluden también a la conquista de la tierra prometida, a la institución de la monarquía y a las promesas divinas. Entonces, hermanos, los cánticos de Sión hablaban de un Dios libertador, salvador, redentor, transformador. Entonces, estos temas de victoria no son adecuados en el ambiente de derrota y amargura que vivían en el exilio y que eran una tierra de extraños. Por eso ellos no cantaban. O sea, no cantaban con ellos. Aparte les tenían prohibido, ¿verdad?, tener el culto público. Pero ya, como lo dijimos, seguramente ellos tenían sus cultos familiares, personales, y ahí entonaban, claro que sí, cánticos al Señor. Ya lo dijimos, ¿verdad?, que el salmista indica, ¿verdad?, que la respuesta negativa a los cánticos nada tienen que ver con un olvido involuntario de Jerusalén. No, ellos lo están recordando. Ellos recuerdan a Jerusalén, recuerdan al Señor. El pueblo entonces no canta porque rechaza el cautiverio y desprecia las cadenas, no porque se haya acabado los motivos para alabar al Señor, ni porque se haya borrado tampoco de su memoria las virtudes espirituales, ¿no? O sea, ellos tienen sus virtudes espirituales. No lo hacen por eso, lo hacen porque no le van a dar gusto a la gente que aborrece al Señor. Entonces, las imágenes del rechazo a los cánticos son fuertes. Dice que mi lengua se pegue al paladar, es decir, que no pueda cantar más, que prefiere quedarse mudo el salmista, prefiere quedarse mudo y que la diestra, que sus manos pierdan fuerza y que pierdan destreza, ¿verdad? Que se quede paralizado si cede a los deseos, a los reclamos de los opresores.
Entonces, aquí encontramos cómo es que el salmista, que está representando a todo el pueblo del Señor, pone de manifiesto, pone muy claramente de manifiesto la firmeza de sus convicciones. Él cree en el Señor, y eso es fe, hermano. Lo que tienen estos hombres es fe en el Señor. Están dando firmeza de la fe que tienen ellos, de todo lo que ellos creen. Ellos creen que el Señor los va a llevar a Jerusalén y creen que van a cantar nuevamente en el templo, y por esa misma razón no pueden complacer a otras personas. Finalmente, en los versículos 7 al 9 encontramos que esa sección final del Salmo pone de relieve, ¿verdad?, los sentimientos de retribución humana y justicia divina que se anidaron en el corazón de la comunidad judía que se encontraba en el exilio. El salmista, en primer lugar, alude a Edom. Dice el versículo 7: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla. Sabemos que Edom es otro nombre para Esaú, ¿verdad? Y Esaú fue el primer enemigo, bueno, no el primer enemigo, sino uno de los enemigos fuertes de la iglesia de Jacob. Entonces, en el momento crítico de la guerra contra Babilonia, Edom se alió a los invasores para luchar contra Judá y contra Jerusalén. Es decir, Edom, que es Esaú, desde siglos atrás ya había tenido problemas con la iglesia, ¿verdad? Aquí encontramos ya a una ciudad grande conocida como Edom, que se une con los de Babilonia para destruir a Judá, al reino del sur. Así que el salmista entonces cita las expresiones de los edomitas en el fragor de la batalla para destacar la actitud de Edom. Dice: arrasadla, arrasadla hasta el cimiento, dice el versículo 7. Entonces la maldición del Salmo, o la imprecación, que es como se conoce más, la imprecación final se reserva para Babilonia, causante de los dolores y la amargura del destierro. Entonces, estas imprecaciones o estas maldiciones se expresan, ¿verdad? Sin embargo, se expresan en forma de bendición o de bienaventuranzas. Fíjense cómo es que es un estilo literario muy bonito, ¿verdad? Es una forma de escribir muy bonita. Es una maldición, pero esta maldición el salmista la plasma en forma de bendición o de bienaventuranza. Dice que es dichosa la gente que le pague a Babilonia de acuerdo a lo que hizo a Judá. Son felices las personas que le paguen a Babilonia de la misma forma en que trató a los hijos e hijas de Israel. Entonces, Pablo dice, ¿verdad?, que oremos por nuestros enemigos, porque ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. O sea, un juicio sobre ellos se avecina. Dice el versículo número 9, dichosos los que tomaren y estrellaren tus hijos, tus niños contra la peña. O sea, fuerte, ¿no? Entonces, para culminar las maldiciones, el salmista toca el tema de la niñez, que representa lo más preciado e importante para todos los pueblos, la niñez. Entonces dice aquí en el Salmo, ¿verdad?, que es dichosa la persona que destruya sin misericordia a los niños babilónicos. Esto se oye muy fuerte para nuestros tiempos, muy fuerte. De esa forma, si se destruyen los niños babilónicos, de esa manera se detienen las generaciones que tienen la capacidad de hacer daño a la humanidad. Entonces, la imprecación o la maldición no solo es un clamor de venganza, sino un vivo deseo de justicia, hermanos, de justicia. El anhelo de que termine el ciclo de violencia que hiere a todos los pueblos. Es el anhelo que tiene el salmista, que ya no haya más maldad por parte del imperio
babilónico. Vamos a terminar. ¿Cómo es la reacción cristiana a lo que estamos diciendo? La primera reacción cristiana a este salmo puede ser de rechazo, si no miramos el salmo con detenimiento. La verdad, hermanos, es que los deseos de venganza que se manifiestan en el salmo contrastan con las enseñanzas de Jesús, porque Jesús habló del perdón y de la misericordia. Sin embargo, como ya lo dijimos, una lectura atenta y un análisis crítico del Salmo revela no solamente esos sentimientos comunes de venganza y hostilidad que fácilmente pueden aflorar. En cambio, hermanos, si miramos el Evangelio de Jesús, encontramos ciertamente, ¿verdad?, amor hacia el prójimo, amor al prójimo. Pero aquí lo que está haciendo es, lo que encontramos en el Salmo, hermanos, es una oración ferviente de la gente de fe para que terminen todos estos ciclos, hermanos, de adversidades humanas en el mundo. No se contradice el Evangelio con el Salmo 137, definitivamente que no. No se puede contradecir. Porque este Salmo, hermanos, el Salmo 137, pone de manifiesto algunos asuntos de importancia en momentos de angustia, especialmente en los momentos de guerra y desolación. En medio del cautiverio, la gente de fe no se alía a los detractores ni acepta pasivamente las órdenes de los captores. La Iglesia no puede aceptar, hermanos, órdenes del mundo para aborrecer al Señor. No. Nosotros, hermanos, no podemos cantar las canciones que alaban a un Dios de libertad y de victoria en medio de la hostilidad, en medio de la opresión. No se puede. Y no se puede, te repito, no porque no hay amor en nosotros hacia Dios, claro que lo hay, pero no podemos mezclar estos cantos con gente que no adora al Señor. La gente se burla, hermanos, de la palabra, la gente se burla de la Biblia, la gente se burla de las alabanzas cristianas, la gente se burla de los himnos cristianos, de los cultos, de las predicaciones, y nosotros no podemos quedarnos callados ante la situación que estamos encontrando. Estamos hablando de un Dios que desde el tiempo de Moisés dio libertad al pueblo, y en eso tenemos que basar nosotros. Jesús, hermanos, Jesús de Nazaret afirmó este tipo de teología que libera. Jesús habló de una teología que libera. No estoy hablando de la teología de la liberación, no hablo de eso, sino estoy hablando que Jesús habló de una teología que libera, de una teología que redime, que salva, que transforma ante el cautiverio de la humanidad que se encuentra en el pecado. Entonces, hermanos, tenemos que encontrar nosotros, ¿verdad?, en Jesús, en la teología de Jesús, que sigue el modelo de transformación de este salmo, y es el ejemplo de la esperanza y de superación para los creyentes de todas las generaciones. Jesús es la esperanza, así como estos hombres del Salmo 137, hombres y mujeres, tenían esperanza en que el Señor les iba a restaurar, les iba a regresar. La Iglesia tiene la esperanza en Jesús, en que Él es el que nos transforma, Él es el que nos da vida, y Él es el que siempre nos mantiene llenos de fe, y aún estando en la situación en la cual nos podamos encontrar. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, en tiempos fuertes, en donde la Iglesia debe siempre recordar las cosas que ha hecho dentro del templo, que es adorar al Señor. Y esos recuerdos entonces nos van a mantener siempre alertas, con la esperanza de que podamos regresar a la iglesia, al templo, para adorar a Dios. Pues oremos al Señor, hermanos, y pidámosle solamente a Dios que sea Él quien nos pueda seguir reconfortando. Sigamos predicando la palabra en cualquier lugar que estemos, para que el Evangelio siga el camino que Dios ha trazado y que tiene como enmienda, que las almas sean salvadas. Dice la palabra que Dios quiere que todos se salven,
Dice la palabra que Dios ha mandado a Jesús a este mundo para que el que crea en Él tenga una vida eterna y no se pierda. Así que demos gracias al Señor porque nos permite ver este Salmo 137, lo que indica para nosotros, lo que indicó para la iglesia, y de esta forma pues sigamos nuestra vida cristiana. Vamos a orar, hermanos, al Señor para dar gracias. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes siempre a recordar, Señor, con mucho ánimo, con mucho gusto, todas las actividades que hemos hecho en tu iglesia, Señor. Ayúdanos porque quizá algunas hermanos de las iglesias, Señor, quizás se puedan encontrar tristes, Señor, desanimados, melancólicos, porque no pueden estar dentro de las instalaciones de la iglesia, Señor. Padre, creemos en tu nombre, Señor. Creemos en ti, Señor, y te queremos obedecer. Las autoridades nos han dicho, Señor, que no podemos reunirnos en las iglesias, que no podemos tener reuniones masivas, Señor, en casas o en cualquier otro lugar, Señor. Ayúdanos a obedecerte a ti, Señor, y que las esperanzas de regresar al templo sea lo que nos mantenga, Señor, siempre unidos para que cuando regresemos a seguir trabajando como lo estábamos haciendo, Señor, como lo estamos haciendo, y que siempre tú nos puedas mantener de la mejor forma, Señor. Oramos para que este tipo de maldiciones, Señor, de justicia en contra de la gente que te detesta, Señor, que siempre sea manifestado. Que tu justicia divina, Señor, siempre le dé la retribución que se merece cada una de las personas que hemos infringido o que han infringido tu ley. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia y que siempre nos sigas mostrando tus bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.